de la unidad de posgrado de la facultad, el doctor Inchi. Muchas gracias por su presencia, profesor. El doctor Oscar Tinoco es director de la escuela, ¿no? Profesional de ingeniería industrial y colegas docentes en nuestra facultad. Muchas gracias por su presencia. El- la- Esta sesión es la segunda reunión de un ciclo de conferencias que se está organizando, que queremos terminarlo durante todo este semestre, y el siguiente semestre queremos repetir también esas 5 conferencias. No necesariamente con los mismos expositores, sino que nos vayamos enriqueciendo en una rueda sin fin hasta que los chicos cuando entren al 9º ciclo tengan a la mano su proyecto. Esa es un poco la idea, ¿no? Y esperemos gradualmente hacer la evaluación durante estos semestres. Por eso hemos invitado a los chicos del segundo semestre hasta el 8º semestre, ¿no? Para que vayan avanzando y generando, ¿no es cierto?, la expectativa de lo que significa una investigación. La razón es muy simple, así de duro. Queremos que cuando ustedes lleguen al 10º ciclo tengan la tesis en la mano y saquen su título profesional, así de pragmático, ¿ok? Y eso va a significar de que todos hagamos el esfuerzo, tanto todos los profesores como también ustedes desde ahora. No lleguen al 9º, al 10º ciclo, el último año de su carrera, pensando qué tema voy a investigar. No, ya en el 9º ciclo deben tener el tema de investigación, el proyecto armado. ¿De acuerdo? Ok, para no hacerla más larga, porque los invitaría a que puedan revisar el video de la semana, de la sesión anterior. Solamente para hacer el resumen de que hemos señalado 5 temas básicos para este ciclo de conferencia, ¿no? El primero ha sido la observación como un método clave para empezar a hacer una investigación. Nos hemos explayado la clase pasada e invitamos a Francisco Wong para que hiciera esa primera presentación, ¿no es cierto? La segunda presentación, que es el día de hoy, son las fuentes. Y exprofesamente hemos puesto así, las fuentes nada más, para que nuestra colega, la doctora Josefina Amanda Suyo Vega, que está presente acá, se explaye en explicarnos todo lo que es fuentes en general. La tercera sesión es las bases teóricas de la investigación. Hemos invitado también al doctor Manuel Torres Valladares, es profesor de nuestra casa de estudios de la universidad, él es psicólogo de profesión. La cuarta charla es sobre diseño metodológico, ¿no? Y hemos invitado también con mucho esfuerzo, porque para muy ocupado, al amigo que se llama Oscar Tinoco, ¿no? Creo que por ahí lo conocen a él. Y hemos terminado la quinta sesión, queremos tener una quinta sesión con la investigación aplicada, sin título. Y hemos logrado invitar a un PhD, él es molinero, él ha estudiado un doctorado en Japón, ¿no es cierto? Y tiene una investigación aplicada, desarrollada. Entonces queremos que nos muestre cuál es esa investigación, cómo lo ha desarrollado, etcétera, ¿no? Y felizmente hemos logrado que acepte nuestra invitación. Como digo, estas 5 sesiones, observación, fuente, bases teóricas, diseño metodológico e investigación aplicada, esperemos el siguiente ciclo tener que replicarlo con otros colegas y así sucesivamente organizar e impulsar tanto a los colegas nuestros e invitados, no necesariamente de la universidad, que los chicos enriquezcan su bagaje para la investigación. Para no extender más este detalle, queremos presentar a la colega, a la doctora Josefina Amanda Suyo Vega. Ella es una joven investigadora, ¿no? Ella está en el nivel 1 de RENACIC. En alguna oportunidad incluso nos explicó que estaba en la pelea de estar del nivel 1, que es del 7º al 1, ¿no? Nos contabas todas las tragedias, no, actividades, no sé, avatares que desarrolla. Ojo, ella tiene familia, no es que sea soltera, ella tiene su familia y a pesar de eso, o con eso encima, desarrolla sus actividades de investigación. Y como digo, está en la pelea de estar no entiendo claramente cuando me dice, en el nivel 1, dice que los investigadores
no solamente tienen que estar en ese nivel 1 por el puntaje y la cantidad de artículos y publicaciones, sino que tienen que ser los más leídos. Y no solamente los más leídos, sino que tienen que ser quienes lo leen, además. Entonces, mientras tiene una mayor cantidad de lectores, tienen un ranking adicional. Entonces, ella está en esos niveles. Te estoy elevando mucho, Josefina. Y espero, además que tiene una amplia experiencia en lo que es la producción de artículos científicos, ¿no es cierto? Entonces, queremos aprovechar esa experiencia para que ella se lo vuelque a ustedes. Y como digo, además va a estar grabándose y va a estar en el Face de la facultad para que lo puedan revisar. Además, hemos solicitado, con el permiso de todos los expositores, para que, terminado el ciclo, ¿no es cierto?, eso sea un material no solamente audiovisual, sino un material impreso, un material escrito, ¿no? Para que quede como una especie de colección para todos nosotros, sobre todo para nosotros que nos gusta todavía leer. Yo creo que a ustedes es más fácil ver y escuchar, pero también es importante leer. Y así todos los semestres queremos buscar esas ediciones de los 5 charlas para que quede como una rica experiencia para todos nosotros como facultad, como institución en la universidad. Entonces, sin más, queremos presentar a nuestra colega Josefina Namanda. Gracias. Gracias, doctorcito. Bien, muy buenas noches ya con todos ustedes. Me emociona que hablen así bonito de mí, pero bueno, obviamente el doctor cuando uno quiere a alguien, pues realza y dice más de lo debido. Soy un ser mortal como todos, que simplemente hace las cosas que le gusta. Y el día de hoy estoy invitada por la universidad para hablar acerca del tema, y en el título solo decía fuentes. Entonces a mí me suena como a comida, ¿no? Fuente. Pero de pronto vayamos al grano. ¿Qué me trae aquí? Conversar con ustedes acerca de las fuentes académicas. Porque claro, tú colocas fuente y te vas a leer Arial 11 y Time New Roman, ¿no? Fuente. Pero no era ese el detalle. Estamos hablando de las fuentes académicas. Y esta es la oportunidad de aprender juntos. Hay cosas en la vida en las que se va consolidando el aprendizaje. ¿Quién no se equivocó? ¿Quién no se equivocó alguna vez? Yo, tú, nosotros, todos nos equivocamos. Pero en el transcurso vamos aprendiendo. Uno de los principales errores que yo tuve, por ejemplo, fue en la redacción. Así como hablas, escribes. Y entonces, lamentablemente, en el proceso uno va formándose. Hoy, a mis 50 de años, entonces recién me doy cuenta pues, de algunos errores que he cometido. Vayamos a esto. Vamos a hablar el día de hoy de fuentes académicas. ¿Me vas a ayudar, jovencito? Porque las fuentes tienen una característica, nos enseñan en los primeros ciclos. Y luego en investigación formativa, lo único que ya nos dicen, como dice el doctor, ya queremos sus tesis, ya queremos los proyectos, pero el estudiante dice, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Bien, vamos a hacer avance, por favor. Hay un índice que vamos a traer el día de hoy, que son las fuentes académicas, las fuentes primarias, las fuentes secundarias, las fuentes especializadas y las bases de datos que tenemos que buscar según nuestra área también, por si acaso. Es decir, si yo soy de educación, serían otras bases de datos y serían otras revistas especializadas, por si acaso. Entonces, si estamos hablando de ingeniería, en general, no una en específica, sino en general, hablaríamos de ciertas bases de datos. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es qué es una fuente académica y qué no es una fuente académica. Porque claro, yo no sabía buscar en Google, por ejemplo, y uno escribe la palabra que quiere buscar y le sale pues 10.000 resultados, 1.000.000 de resultados. ¿Cómo bucear literalmente en esta y escoger algo que nos sirva y que sea fidedigno? Es más, nuestros profesores nos dicen, no vaya a buscar en academia, no busque en ResearchGate, no busque en tal… ¿Dónde busco entonces? Bien, entonces lo primero que tenemos que aclarar, ¿qué es una fuente no académica? Entonces hablamos de repente por ahí aparece la profesora de comunicación que me dice que es un lenguaje científico, un lenguaje verbal, un lenguaje, ¿no? Tiene diferentes tipos de lenguaje. Vayamos a este punto entonces, ¿qué no es académico? Entonces, por ejemplo, en estos días se está hablando sobre los incendios forestales, ¿no es cierto? En toda la costa norte del país, la sur, central, Bolivia y en diversos países. Entonces van a aparecer noticias.
van a aparecer informes, nos van a decir sobre la tala de los árboles, sobre la minería ilegal y un montón de información interesantísima que tiene datos estadísticos, que tiene probablemente una fuente, pero esta no tiene un resultado propio de una investigación, sino su objetivo es informar. Y a eso hablamos porque nosotros tenemos muy buenas fuentes, mis estimados. Los que tienen el celular en la mano, mientras yo estoy hablando, ustedes lo pueden ir googleando, ¿ah? Lo pueden buscar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que una fuente no académica sí me informa, sí me avisa, sí me dice qué está pasando, qué es lo actual, qué es la noticia en tendencia. No me pregunten de otros temas, de tendencia en este caso, pero sí me informa, ojo acá, sí me informa, pero no presenta resultados producto de una investigación. Esa es la característica que queremos subrayar en este proceso. Sí me informa, ¿quién? El diario Gestión, el diario El Comercio, ¿no? Diferentes fuentes muy serias, pero no tienen resultados propios de una investigación. Por allí vamos aclarando el punto. Entonces, dentro de las académicas, también en la universidad nos enseñan desde el primer ciclo que existen fuentes primarias y fuentes secundarias. Muy bien, pasemos entonces a nuestra primera fuente, que son las fuentes primarias. Vamos con una fuente académica. Dicen que una fuente académica no es porque esté en la universidad, una fuente académica no es porque se da en un instituto especializado, sino el producto de una investigación. Y entonces todo lo que está escrito tiene que ser un producto de una investigación. Sucede que para presentar los resultados, y usted los conoce, para presentar resultados, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Hay regalitos? ¿Hay regalitos? ¿No hay regalitos? No. O sea, el aprendizaje no se da con regalos. ¿Qué podríamos hacer? Necesito su participación, porque si no, así que yo soy que hablo y hablo y hablo. Por ejemplo, ¿listo? Empezamos. ¿Qué cosa puedo yo investigar, pero que sea con procesos? ¿Qué puedo investigar? Cualquiera. Mira, acá está el decano, el rector, lo que sea, le van a dar puntos adicionales. A ver, pregunto, ¿qué puedo investigar? Cualquiera. Eso, muy bien, dilo. El azúcar, muy bien, sobre el azúcar, ya está. Él va a investigar sobre el azúcar. Forzado tu respuesta, ya está, listo. Él quiere investigar ese tema, pero ¿qué podría investigar? ¿Qué cosa ya no está investigado? ¿Acaso él va a descubrir la pólvora? ¿Qué podemos hacer? Entonces necesitamos mirar, por ejemplo, acá yo tengo un libro, el libro de Adam Smith, está el título, La riqueza de las naciones, está el autor, está la editorial, y dentro del libro vamos a encontrar información, que si es buena, si es mala, si es regular, depende del enfoque, depende de la teoría, depende de qué cosa estemos investigando, pero recuerden que una investigación académica proviene de una fuente primaria en la cual las personas o la persona que ha redactado este trabajo tiene un resultado. Es decir, producto de una investigación. No necesariamente es en un área. Acuérdense que todas las áreas son especializadas. Los enfermeros pues tendrán su propio representante teórico y su propio libro, igual de administración, igual de ingeniería, etcétera, etcétera. Todos van a tener su propio representante. Vamos a ver este caso. Dice acá que el libro presenta resultados de una investigación original. Se incluyen las credenciales del autor, como se llama, de qué universidad, de filiación, etcétera, etcétera, y está publicado por una editorial académica. Tiene una estructura formal con algunas secciones típicas de un artículo. Y entonces todos los artículos hoy en día que ustedes buscan en la web van a tener una estructura ya conocida. Introducción, metodología, ¿no hay más? Resultados y discusión. El IMRD, introducción, metodología, resultado, discusión. En general tiene esa estructura, ¿cierto? Entonces, si así nos enseña y en investigación formativa también me hablan del marco teórico, también me hablan de los antecedentes, también me hablan de esos temas, es necesario entonces esa estructura la vamos a encontrar también en los libros, quizás uno más grande que el otro, pero
tienen esa similitud. Llamémosla a esto una fuente académica donde se resalta no solamente el autor y la editorial, sino también el contenido, los resultados de esa investigación, que se puede haber dado en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, porque es un proceso, por si acaso. Pero va a aparecer fuentes originales. Entonces dice, profesor, búsqueme de tal tema, el caso del estudiante que a la fuerza nos dijo que fue el azúcar, le decíamos, por ejemplo, ¿qué es una fuente primaria? ¿Qué es una fuente secundaria? O sea, dentro de las académicas vas a encontrar a las primarias y a las secundarias. Ay, fácil, primaria de primera mano y secundaria de segunda mano, ¿no? O sea, lo que el cerebro más o menos asocia. Pero hay una característica importante en esta primaria y dice, información original. Y cuando dice original, el cerebro dicta nuevamente, ¿qué puede ser original? Un taller, un programa, un experimento, un preexperimental, un cuasi experimental o un experimentalmente puro. No lo sabemos. Puede ser cualquiera de esas, pero que el autor haya desarrollado y obtiene nuevas evidencias. Entonces, para ser original, profesora, ¿puede estar en un artículo o no? ¿Puede o no puede estar en un artículo? ¿Sí o no? Sí, puede estar. Miren, las universidades, ¿qué nos piden? Escuché hace minutos hablar al doctor Wong, decía, ya quiero que hagan sus proyectos, ya quiero que investiguen. Claro, pero entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Para sacar mi tesis, pues no. Voy a investigar, voy a leer, voy a hacer mi trabajo de tal manera que yo obtenga un producto de investigación. Y usted tiene 2 rutas, o la publica como su tesis, o también la puede hacerlo más pequeño, más breve, con los mismos resultados obviamente, y lo va a publicar en un artículo científico. Pero claro, el autor es usted. Y hay un producto original. Nadie más lo ha hecho, solo usted. Ahora, ¿cuál es la característica de este producto original? No es que le cambiamos el título por, no sé, pues en lugar de colocarle San Miguel, Lima, le ponemos Callao o le ponemos Cañete y ya es otra investigación. No, porque el proceso metodológico y el resultado y el proceso que usted ha hecho, la observación directa, el bloc de notas, el diario de campo que ha hecho todos los días, es un proceso nuevo, diferente, novedoso y que solo usted y solo usted, enamorado todos los días de su trabajo, ha logrado esta investigación. Llamemos a eso una fuente primaria que yo la puedo publicar en mi tesis o en una revista científica. Miren, ¿qué más puede ser original? Y ahí capturé pantalla de varias cosas que podrían ser original, ¿ya? Sí se ve, sí se ve, sí se ve, sí se ve. Aquí dice, obtención de fibras textiles a partir de residuos orgánicos. Esa, por ejemplo, revisé el material, es trabajado, no es del 2024, pero es un producto original según la información que aparece en su resumen, porque también la tuve que leer para presentarla hoy, por ejemplo. Otro, por aquí tengo también esta de aquí, mire, obtención de fibras textiles a partir del bagazo de caña de azúcar generado en la industria panelera del cantón de Chandí. Esto también fue una tesis, fue un trabajo cuasi experimental, ¿no? Un trabajo en el cual, experimental, perdón, para obtener el grado de ingeniería industrial. Pero también aparece esto, mire, las patentes también son trabajos originales, ¿no? Y alguien dice, ay, pero que a mí no se le ocurrió eso, ¿no? ¿A quién no se le ocurrió? Tantas cosas que se han elaborado y de pronto dice, ay, estaba en mi idea, eso de los relojes acuáticos, uy, se lo tenía en mi cerebro, lo tenía, pero no lo registraste después. Te ganó otras personas, ¿no? Mientras tú estabas pensando, hay otro que ya lo estaba patentando. Entonces, todas las nuestras ideas que parecen locas, que parecen que no va, esa ya hay otro que lo está patentando. Una idea original. Esa también es válida como una fuente primaria. Bien, también se pueden presentar a fondos concursables los productos, las investigaciones originales. También tenemos fuentes secundarias.
¿Ya? En la primera instancia, entonces, nosotros, las que creamos, las que buscamos, las que nosotros desarrollamos. Pero hay un segundo punto que son las fuentes secundarias. Aquí ya me voy a explayar un poquitito más. ¿Por qué? Una fuente secundaria, mis estimados, si bien es cierto, en una primaria decíamos que era su trabajo, el que usted va a desarrollar, original, nadie lo ha copiado de nadie, es usted. Una fuente secundaria resume aquí que dice interpreta, analiza. Dice información obtenida de fuentes primarias. Perdón, entonces la primaria es la que usted hizo y la secundaria es lo que usted no hizo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Me dice libros y artículos de revisión, reseñas científicas, manuales. Pasemos a la siguiente. Y aquí me detengo en esto. Miren, ustedes han leído artículos como este, por ejemplo. ¿Qué dice acá? Revisión crítica. ¿Qué dice acá? Revisión sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona investigó un tema sobre el azúcar o algo parecido. No. ¿Qué hizo esta persona? Hizo un review general de todas las investigaciones cuasi experimentales o experimentales sobre esa temática y detectó un vacío. Ese es su trabajo, hacer revisiones. Pero también, si ustedes ven en pantalla, hay dos palabras nuevas, que es una revisión crítica y el otro es una revisión sistemática. No sé si se ve bien por ahí, pero bueno, es revisión sistemática. Pero ustedes busquen en Google, en este instante que tienen el celular en la mano, pueden buscar la palabra revisión sistemática, revisión de alcance, scope review, revisión de la literatura, revisión, ¿qué más? Histórica y revisión crítica. Existe una revisión hasta sistematizada e incluso hay metaanálisis. ¿Qué quiere decir eso? Que así como algunos investigan sobre su tema y usted es especialista en un tema X, de pronto hay alguien que dice, oiga, ¿y qué metodología es la mejor? ¿Cuál es la mejor metodología? ¿Cómo voy a saber yo? Entonces, en las tesis, cuando vemos a los estudiantes que tienen el mismo título, que es similar el título, por ahí que hacemos una pequeña variación, nos damos cuenta de que a veces el estudiante no quiere pensar una línea más y dice, voy a hacer el mismo tema, pero en otro lugar, el mismo tema, pero en otro espacio. Y además ya es otra realidad, pues, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, ¿qué hacen las revisiones? Las revisiones se encargan de hacer un análisis, es buscar con palabras claves o con una ecuación de búsqueda, cualquiera de las dos, porque depende. Si es una revisión sistemática, vamos a utilizar ecuaciones de búsqueda. Si es una revisión de la literatura o un scope review, lo que vamos a encontrar son palabras clave para buscar la palabra, para buscar el tema, para buscar lo que usted desee investigar. Ahora, las características de una revisión es igual, tiene introducción, tiene metodología, tiene resultados y tiene discusión. Pero ¿qué vamos a colocar en los resultados si usted me dice que allí no va a experimentar nada? Si usted me dice que va a leer de otros artículos, ¿así es? ¿Y qué cosa voy a buscar de otros lados? ¿Qué voy a buscar de esa investigación? Por ejemplo, puedo investigar la metodología, cómo lo hizo. Puedo investigar a la muestra, el tamaño de la muestra. Quizás esto lo hizo con 5 plantas y esta la va a hacer con 10 plantas. Quizás el enfoque de la investigación, de repente lo hace con enfoque cualitativo y esta es con cuantitativo. De repente no sea eso, sino el instrumento. Pueda que yo una investigación cualquiera hago con una escala de Likert y por acá a través de un, no sé, pues un cuestionario con preguntas, perdón, de una entrevista con preguntas abiertas o semiestructuradas, no lo sé. Entonces, depende qué cosa queremos hacer. Antes de hacer su investigación, mis estimados estudiantes, lo primero que se hace es una revisión de la literatura. ¿Para qué? Para saber qué está en tendencia, para saber qué cosa ya se investigó y eso ya no lo tocamos. Ese tema ya no se toca. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos un tema que esté en tendencia, buscamos un tema, ¿cuál es el vacío? Si ya 10, 15 personas han investigado sobre lo mismo, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar el vacío. ¿Y dónde está ese vacío? ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde encuentro el vacío en un artículo científico? En las recomendaciones, en las
A ver, acuérdense que la estructura del artículo tiene 4 partes gigantes: introducción, metodología, resultados y discusión. Pero en la sección discusión también tiene apartados y en una de ellas dice: se recomienda ampliar el tamaño de la muestra. Se recomienda investigar con enfoque cualitativo. Se recomienda utilizar una escala en la cual sea, no sé, validez por contenido, criterio, constructo y ampliar tal cosa. Incluso te dice cuáles son las limitaciones. Entonces, no es leer por leer un artículo, sino que encontrar el vacío. Entonces, cuando tu asesor te diga, pero este tema ya está trillado, ya lo han hecho 20, 30 personas, o sea, no me puedes presentar lo mismo. ¿Cuál sería tu respuesta? Ese tema es conocido, profesor, claro, pero usted no ha visto los vacíos que he encontrado en cada investigación. Y yo estoy tratando justamente esos vacíos. Como para salvarte, ¿no? Si no, ¿qué diríamos? Cambiaríamos de tema. Entonces es importantísimo el análisis de los artículos. Claro, hay que saber dónde también encontramos, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces no podemos coger cualquier artículo, porque dice, ¿y quién escribió ese artículo? Tal persona. ¿Quién es? No sé. Entonces lo cambió su PPT por un trabajo y subió otro trabajo y ya está. Entonces la ideal es verificar eso. Entonces una fuente secundaria, les decía, por aquí es las revisiones, ¿no? En los títulos ustedes se encuentran así: revisión crítica, por acá una revisión sistemática, un metaanálisis. No encontré metaanálisis, pero eso sería importantísimo, por ejemplo, que ustedes den unas revisiones a las metaanálisis, que igual son investigaciones de revisiones, pero sí allí sí se ve, por ejemplo, si yo quiero ver un programa X que usted quiera aplicar en su trabajo de investigación, al final le dice, no, este programa ha funcionado en un 70%, ese programa ha funcionado en un 40% y este programa en un 30%. Yo ya sé cuál voy a elegir, porque ese es el mejor programa, porque en el metaanálisis sí me indican los datos estadísticos. Bien, ¿qué más encontramos? Aquí, por ejemplo, aquí hay una fuente secundaria. ¿Por qué dice que es secundaria? Porque es una revisión. No experimentó nada, por si acaso, sino está buscando información. Y aquí yo tengo una revisión sistemática, por ejemplo, de literatura en ingeniería en general. Entonces, ¿dónde me doy cuenta? Por el título, profesora. A veces me doy cuenta por el título, pero a veces también me doy cuenta por el contenido. ¿Ya? A veces no dice en el título, debería estar la palabra revisión, pero si no está, también lo lee en el resumen. En el resumen indica qué es lo que ha hecho. ¿Ok? Bien, siguiente. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, otra fuente secundaria es los congresos. Los congresos. Generalmente los congresos invitan a las universidades, a los estudiantes, a los docentes, invitan a colocar sus ponencias en los congresos. ¿Qué hace cuando se termina el evento? Se hace una compilación de todas las ponencias. Y esta compilación de las ponencias, obviamente se selecciona las mejores ponencias y se coloca en un libro como un compendio. Y eso también es publicable, por supuesto que es. Generalmente los libros en la primera hoja dice ahí, ¿no? Compilador, compiladores. ¿De qué? De un tema específico. ¿Por qué? Porque ese congreso fue solamente de arquitectura, por ejemplo. Entonces están todos los artículos relacionados a arquitectura. Si este es un congreso de educación, pues habrán todos los artículos referidos al área académica de educación. Entonces, por ejemplo, el libro de memorias también, o todos los que sean las compilaciones pertenecen a las fuentes secundarias. Y además tenemos, una más por favor. Aquí sí, esto es para ustedes, ¿no es cierto? Aquí ustedes ya lo conocen. Entonces, la universidad tiene su biblioteca física, pero también la tiene de manera virtual. ¿Qué base de datos conocen? Voluntarios, ¿qué base de datos conocen? Scopus, Cielo, Redalyc,
Scopus, Cielo, Redalí, DOAC, Dialnet, Elsevier. Por ahí muchos más, sí, muy bien. Esas todas valen, sí, está bien. Pero escúcheme, ¿todas son especializadas en algo o todos tienen toda la información? No, no. Hay algunas que son especializadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en educación vamos a ir a ERIC, en enfermería vamos a ir a Database, en ingeniería en IEEE, en derecho vamos a ver a GALE, es decir, hay especialistas en cada área. Pero vayamos a nuestro caso. En nuestras fuentes especializadas para nosotros dice, contiene información técnica o científica creada por expertos para profesionales o estudiantes en campos específicos. Y bueno, aquí mencionan algunas, pero podríamos mencionar más, como IEEE, Science Direct, Springer Link, Google Scholar, etcétera, etcétera. Pero vayamos a eso. Avancemos una, por favor. Quiere decir que allí yo voy a encontrar artículos científicos. ¿Solo artículos puedo encontrar en unas bases de datos? ¿Solo se encuentran artículos? Y papers in English and Spanish is artículos, artículos, ¿no es cierto? Journal. What is journal? What is journal? Su inglés está interesante. Hay journals, ¿ya? ¿Qué son journals? What is journal entonces? Las revistas. Eso queríamos decir, ¿no es cierto? Eso queríamos decir, muy bien. Entonces, profesora, no hay artículos, hay papers, ya. ¿No es cierto? ¿Cómo se redacta? En tercera persona. Impersonal. Ah, entonces no es en tercera persona. Impersonal. Ah, entonces no es tercera persona. Imagínense, ¿no? O sea, es lo mismo. ¿Ya? Verifiquemos entonces. ¿Qué encontramos en IEEE? The Institute of Electronical and Electronic Engineer. This is my English, please. ¿Ah? Listo. ¿Qué encontramos en IEEE? Vamos a encontrar no solamente papers o artículos, como dicen ustedes, también vamos a encontrar libros, también encontramos ensayos, también encontramos las cartas al editor, también hay. Pero entonces de todos ellos tenemos que aprender a seleccionar cuál sí, cuál no. Pregunta, ¿qué será una carta al editor? Porque va a aparecer. ¿Qué será una carta al editor? ¿Qué será eso, profesora? Busquen en Google mientras hablamos, búsquenlo, tienen el celular en la mano, búsquenlo, búsquenlo. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que de pronto, miren, siempre hay alumnos, buenas tardes, gracias, chao, adiós, ya. Carta al editor, chicos, escúchenme. Por ejemplo, ¿no? Usted hace una investigación bonita, interesante, y el tamaño de su muestra, esto le comento a raíz de una lectura de una carta al editor. Él hizo la investigación y N, que es el tamaño de su muestra, le salió 364.7. 364.7. Entonces, él en su trabajo dijo solamente que su población era tal y su muestra aplicó el instrumento, fin de la historia. Pero cuando ya está en el capítulo resultado, aparece el número 374 o 375 porque lo había redondeado. Entonces, ¿qué pasa? Él hace su trabajo, ingresa, fin de la historia. Pero cuando ya se publica el artículo, nos damos con la sorpresa de que hay un joven que le vuelve a tomar la estadística, o sea, le vuelve a hacer el proceso y el estudiante se había equivocado en un número. Y la fórmula estaba bien, solo que el resultado estaba mal. Entonces, en ese momento, ¿qué hace el estudiante inteligente? Le manda una carta al editor sustentando que el tamaño de la muestra estaba mal. O sea, la elección del tamaño de la muestra. Y si eso está mal, yo sugiero que ese artículo sea bajado de la nube porque no puede presentar resultados falsos. Por un número, sí. ¿Qué hace el editor? Le escribe, le traslada la misma carta sustentada, con fórmula incluida,
al dueño del artículo y le dice, por favor, rectifíquese o conteste este documento. Legalmente, literalmente como le estoy diciendo. ¿Y qué hace el dueño del artículo? Dice, está bien, sí, me equivoqué, pero cuanto mayor sea el número, el tamaño de la muestra, más robusta es el resultado. Y entonces, por un número, no ha habido un error, al contrario, he redondeado al inmediato superior. Por lo tanto, sí corresponde. Entonces, nuevamente regresa. Este es el proceso de la carta al editor. Y está indexado en Scopus, que decía el compañero por acá. Sí está indexado. Busquen cartas al editor. Este es un caso peruano, un caso de Puno, por si acaso. O sea, le han contestado de esa naturaleza. Entonces, las cartas al editor sirven para eso, pero no es un artículo en el cual tenga, ojo, no tenga ese proceso que les comentábamos acerca de procesos metodológicos en los cuales experimenten ustedes algo, ¿ya? Pero sí hay cartas al editor. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar todo. Y acá hay cositas que tenemos que ir aprendiendo en algunas bases de datos. En la base de datos Scopus es más sencilla porque creo que todo está al lado lateral derecho, aparece casi todo. Pero en IEEE, mire, yo escribí sugar, no sugar daddy, sino sugar, ¿no es cierto? Y la palabra sugar, aquí está muy oscuro y no se ve. Bueno, aparece un sinfín de búsquedas como caña de azúcar, cantidad de azúcar, ¿no? Agua azucarada y todas las combinaciones posibles de la palabra sugar, porque es lo que yo estaba buscando en inglés, que es lo que yo estaba buscando. Pero, si usted busca, por favor, vamos a encontrar que estas fuentes especializadas de IEEE, vamos a encontrar que hay artículos, miren acá, que tienen un candadito, ¿no es cierto? Esto de aquí significa que no tenemos el acceso. Pero nosotros al momento de buscar, por aquí lo puse por acá, aquí está, ¿no? Tenemos por aquí, aquí sí se ve mejor, ¿cierto? Dice todos los archivos y con acceso. Entonces, ¿qué buscamos siempre? Acuérdense por aquí, ojalá que se pueda poner después más grande esto. Esto, con acceso y sin acceso. Observamos aquí, miren, estos dos de aquí significa que están cerradas. Tendrá el PDF, pero no tengo el acceso. A comparación de esta de aquí, que no sé si se ve acá en la pantalla, está aquí, pero aquí no se ve ya. Aquí hay un librito abierto que está en verde, que no se ve aquí, aquí sí, allá no, ¿ya? Que significa que tenemos el acceso abierto. Ese es uno. Y lo siguiente, o sea, buscamos también que esos artículos tengan el acceso abierto. Y si no, entramos a la búsqueda avanzada. O sea, dentro del texto, regresa por favor a la anterior. Miren, la anterior, aquí. Apenas se ve por aquí porque estuve buscando. Aquí hay una búsqueda avanzada, aquí. Debajo de esta barra está la búsqueda avanzada. Entonces bajamos ahora hacia la tercera y en búsqueda avanzada me permite, y ustedes que son de ingeniería, me permite utilizar los operadores booleanos. Entonces los operadores booleanos, los que enseñan en matemática, ¿no es cierto? Nos enseñaron la unión, la intersección, la diferencia, exacto. Los mismos operadores booleanos los vamos a utilizar para la búsqueda avanzada, ¿ya? Es decir, asociamos la palabra, ¿no es cierto? El I es para asociar, la O para decir que no, o una o la otra, o simplemente buscamos un término que tenemos que excluir. ¿Eso dónde está? En la base de datos de IEEE. Allí lo vamos a encontrar con búsqueda avanzada, podemos buscarlo por años, podemos buscarlos por la temática, podemos buscarlos por acceso abierto, podemos buscar por Data News también, porque vamos a encontrar, esa es la otra base, regresa nada más, vamos a encontrar que las que son más citadas, las que son menos citadas, las que son últimas, las que son primeras y las que tienen mayor número de descargas. Es decir, en esta base de datos usted puede encontrar infinidad de artículos científicos referidos a su investigación o a la temática. Otra fuente especializada es Science Direct. No se ve bien aquí, serán mis lentes, pero aquí yo veo bien. Es Science Direct. Y aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos nuevamente en esta base de datos, he vuelto a buscar la misma información y si yo lo cambiara de color, ¿no? No se ve bien ahí. Bueno, mi modo. Listo. Aquí también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la búsqueda, esta es una barrita de búsqueda, y también vamos a encontrar con accesos, sin accesos,
por años, ¿no es cierto? Y por temática. Bueno, aquí sí se ve, allá no se ve bien. Bien, otra base de datos conocida es la Springer Link. También, profesora, pero ¿tendremos acceso? Con nuestras credenciales de la universidad, verificamos con nuestro correo corporativo, ingresamos a Springer Link y también esta tiene, ¿qué cosa? Tiene nuestra búsqueda y las formas de cómo buscarlas, ¿no? Por ejemplo, acá dice por relevancia, por ejemplo. Y no solamente esa, también con accesos abiertos, accesos cerrados, por temporalidad y podemos hacer la búsqueda por los contenidos, incluso por aquí. Quiere decir que hay fuentes especializadas para nosotros. Profesora, ¿y dónde está ResearchGate? ¿Dónde está Academia? ¿Dónde está? ¿Se puede utilizar eso? ¿Se podrá o no se podrá utilizar? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Alguna vez su profesora le dijeron que busque ResearchGate? ¿Alguien, a un profesor le ha recomendado eso? Ninguno. Lo único que le dice es, no vayan a entrar ahí, no vayan a entrar ahí. Entonces, cuando el alumno le dice, no entres, el alumno va. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo publiqué un artículo hace, no sé, hace un mes o un año, lo que sea. ¿Y qué pasa? Todavía no sale. Entonces, ¿qué hago? Lo coloco en ResearchGate. Es como el Facebook de los que publican, llamémoslo así, pero todavía no está indexado. Está publicado, pero no está indexado. Está publicado o está en preprint y todavía no sale. Entonces, también puede ser eso. Entonces, no ingresemos allí porque todavía no tiene un respaldo. Generalmente los preprint dicen, sí va a salir, sí va a salir. Yo tengo una experiencia con la revista Bordón, y la recibí, estamos en 2024, en el 2022 la recibió, en el 2022, julio, y se trabajó y se recibió y en diciembre del 2022 me dijo, va a pasar a preprint. Si es que hay mayor número de descargas, vamos a pasar al consejo editorial, pero la hemos aceptado. Listo. Yo dije, eso es un sí. 2022. Pasó todo el 2023. En julio del 2023 me dijo, va a pasar a revisión por pares. En el 2023, pero seguía en preprint. En el 2023, diciembre, recién se aprobó. O sea, no es que ya hay que citarla ya. ¿Por qué? Porque los revisores pues te mandan, dice, oye, cambie este texto, aquí está mal redactado, este de aquí no está claro, mejore la metodología, mejore puntos. Entonces, todavía no podemos citarlos. No vayamos a Academia ni a ResearchGate. Por ahí, descartado. Vayamos a nuestras bases de datos especializadas que tienen información fidedigna. Bueno, eso es lo que digo yo. Información que vale la pena revisar, que también tiene errores, por supuesto que también tiene errores. ¿Por qué? Hay revistas en las cuales que a pesar de que tenga un revisor, 2, 3, 4 revisores, siempre por ahí hay un pequeño error. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. En el caso nuestro, pues también hay que tener bastante cuidado. Bien, entonces, en Springer Link, mire, por aquí, sí se ve, esta creo que está mucho mejor. Se ve, por ejemplo, ¿no? No solamente ves qué cosa, los artículos, los capítulos del libro, también vemos los nuevos artículos, los de las conferencias, protocolos, books, los libros, ¿no? Llamados también a los nuevos artículos. Es decir, no solamente están artículos y artículos y artículos, también hay otras formas de cómo publicar. Entonces, por aquí buscamos a los artículos científicos. También nos dicen que podemos colocar la fecha de… Hay una base de datos que se llama ERIC, E-R-I-C, ERIC tal cual. Y esta base de datos, por ejemplo, te dice desde los últimos 5, los últimos 10, los últimos 15 años. Y solamente trabaja con Europa y Asia. Latinoamérica, por ahí que aparece uno que otro artículo. Es bien difícil en ERIC. Luego, ¿qué más tenemos? Por idiomas, también tenemos por idiomas. No solamente hay español e inglés. Cuando un alumno te dice, no hay, profesor, no hay qué. Es que no hay, profesora, ya busqué antecedentes y no hay. ¿No hay en qué? No hay en español. No hay en inglés. ¿Y son los únicos idiomas en el mundo? Ay, profesor, es que yo no sé alemán, pues. Es que yo no sé chino, yo no sé nada de eso. Yo pregunto,
¿Se podrá o no se podrá? ¿Sí o no? Hoy en día existe ¿qué cosa? La inteligencia artificial, ¿o no? Y puedo traducir un artículo en cualquier idioma. En cualquier idioma. Puedo usar el Popeye, Perplexity, el ChatGPT, el PDF, lo que ustedes quieran. Puedo traducir los artículos, no me digan que no se puede. Cuando alguien dice no hay, yo no creo que sea usted la única que está pensando en ese tema y nadie en el mundo lo ha hecho. Entonces sí hay, solo que hay que buscar, tomarnos el tiempo de hacer la búsqueda donde corresponde, no solamente en español e inglés. También hay por los contenidos o por las disciplinas. Es decir, tratemos de hacer la búsqueda con los operadores booleanos, con la búsqueda avanzada para que nuestra búsqueda sea más exhaustiva. Finalmente, vamos con la última parte. Ok, bien, entonces, el día de hoy estamos conversando, bueno, yo estoy hablando, pero ustedes no están conversando conmigo. Así que en la última parte yo necesito a los colaboradores que tienen su celular en la mano porque ellos están investigando todo lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Claro, como tú estás practicando acá conmigo, ya no te voy a hacer ninguna pregunta, pero los que están con el celular en la mano, ellos están verificando lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, mentira. Pregunto, ¿este título corresponde a fuente primaria, fuente secundaria, fuente especializada? ¿Qué será? Salón, los escucho. ¿Qué es? ¿Por qué secundaria? Por Dios, necesito el aplauso, por favor, este salón. ¿Qué es esto? Así. Esos son los alumnos de ingeniería industrial, ¿verdad? Sí, esos son los alumnos de ingeniería industrial. Esa es la respuesta, porque ella ya lo leyó, ya lo disfrutó. Yo solo le dije y ella ya lo complementó. Perfecto, excelente. Siguiente. La siguiente tiene que ser un varón, porque ya las damas ya hicieron su aporte. Dame un número cualquiera. 4 empezando, varón. 1, 2, 3, 4. No, mejor acá. 1, 2, 3, 4. El último del jovencito, el de la esquina. Ahí está, él es el elegido. Cerámica y vidrio. Efecto de la incorporación de ceniza de bagazo de caña en las propiedades mecánicas y las emisiones de dióxido de carbono del hormigón preparado con residuos de vidrio. Ese no es de industrial, ese no es de industrial. ¿Algún voluntario que salve a los varones? ¿Por allá? ¿No? Entonces las jóvenes otra vez, las señoritas. Ellas saben. ¿Será una fuente primaria o una fuente secundaria? Depende, pues profesora, depende. Y aquí, y es que tienen razón, pues, depende. ¿Qué tal si hace un análisis nada más? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el resumen y nos fijamos un pequeño detalle. Por acá dice, en el capítulo de resultados, dice, por aquí, se prepararon mezclas con relaciones, me dan los números, 20% de masa en reemplazo de cemento. Se encontró que el asentamiento disminutivo con el aumento del CBC y de RB, la incorporación del CBC y RB no afectó directamente la densidad del hormigón debido a la similitud en sus densidades. La resistencia a compresión aumenta la incorporación del CBC, la mezcla 3.1 presentó mayor resistencia a compresión. Yo pregunto, ¿las emisiones de CO2 disminuyeron con la incorporación de ceniza? ¿Eso será una fuente primaria o secundaria de acuerdo al resultado que se ha leído? Primaria, ¿no es cierto? Porque es un trabajo, no le puse el artículo completo, pero sí es un trabajo en el cual se ha desarrollado y están las gráficas, está la metodología, cómo lo hizo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a distinguir las fuentes primarias de las fuentes secundarias. Y todas ellas las podemos encontrar en revistas especializadas. Ahora, no solamente eso, profesora, ¿y qué pasa si yo voy al Google Scholar?
también está, pues Google jala, ¿no es cierto?, todo lo que encuentra en la web. Y entonces usted puede utilizar, apúntelo, los que están apuntando por allí, apunte la palabra. Para que usted encuentre artículos científicos en Google, escriba la palabra DOI al final, D-O-I. ¿Por qué? Porque me va a jalar solo artículos científicos. Pero también búsqueme plus PDF, plus más, signo más, PDF. ¿Qué quiere decir? Que le va a encontrar artículos con el texto completo, porque hay algunas que no tienen el acceso. Entonces busque plus DOI, plus PDF, utilice comillas, utilice paréntesis para la búsqueda de la información. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Todo el tarot gratis hoy. ¿Algo más? Sí, acá. Ok, listo, listo. A ver, Alicia Concitec dice así, la pregunta. ¿Qué pasa? Las universidades, todas sin excepción, van a publicar sus tesis en un solo repositorio, la nacional, que es Alicia Concitec. Allí vamos a encontrar a las tesis de las universidades a nivel nacional. O sea, no es una base de datos, ¿cierto? Ahora, porque si fuese una base de datos, incorporaría ¿qué cosa? Revistas, libros, y profesora sí tiene revistas, y también tiene tesis, y también tiene, pero no tiene ensayos, no tiene cartas al editor, no tiene otras características. Entonces, ¿qué es lo ideal en una base de datos? Que incorpore artículos científicos, fuentes académicas, y solamente tiene tesis y libros, ¿no?, que son obligatorias de la universidad, lo que produce la universidad. Ahora, las producciones científicas pueden ser producciones científicas, pueden ser producciones profesionales, pueden hacer de un área en específica, pero en el caso de Alicia Concitec tiene las tesis, ¿ya? Las tesis de las universidades. Tengo una más, me parece. Bien, listo, acá hay una pregunta más. ¿Qué son los proceeding? ¿Qué será un proceeding? Ya que estábamos en el inglés tan bonito por acá, de los papers, ¿qué será un proceeding? ¿Qué será un proceeding? ¿Qué será un proceeding? ¿Proceeding será de procedimiento? Busquen en Google. ¿Qué son? ¿Procedentes de qué? Ya. Resulta que, miren, cuando ustedes asistan a congresos, a eventos científicos, los mejores trabajos pues son publicables, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esos trabajos, los mejores, los publicables, los vamos a colocar de repente en un solo bloque que vienen a ser productos de las investigaciones de esas conferencias. Pregunto, ¿es una fuente primaria o es una fuente secundaria? Secundaria. ¿Por qué será una fuente secundaria? Ahora sí ya la saben. ¿Por qué será una fuente secundaria? Porque es lo que se está haciendo, ahora, profesora, pero lo que están haciendo es la compilación, pero dentro de la compilación sí voy a encontrar el artículo que ha hecho esa persona, ¿o no? Y allí sí esa persona ha hecho un trabajo original. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Buscar en un proceeding o buscar el artículo científico publicable por la persona en una revista científica? ¿Qué me conviene? O sea, buscar el original. Entonces, hay artículos muy interesantes que están en academia. Entonces, ese mismo título, búscalo, pero en una base de datos. Entonces, allí vas a encontrar el original, ¿ya? Porque a veces lo publican pues en Facebook, en Twitter, ya no hay Twitter, ¿no? Ya, bueno, ya, yo me quedé en la época del Twitter. Entonces, como las personas quieren publicar su trabajo, pues lo publican en academia o en ResearchGate. Pero entonces busquemos la base o el original, ¿ya? Para que no nos salga esa extensión. Pero entonces ya sabemos que este procedimiento viene de una fuente secundaria. Entonces, ¿quedó claro la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria, una fuente académica y una fuente no académica? No, no ha quedado claro. Veamos, ¿cuándo será una fuente no académica?
Lo encuentro en Facebook, no. ¿Cuánto es fuente no académica? Ya, por acá tengo la respuesta. Ella quiere hablar, dijo. Él dice que ella quiere hablar, ya. ¿Qué es una fuente no académica? Cuando no tiene resultados propios de una investigación. Su único objetivo es informar. Y la vamos a encontrar. Y las vamos a encontrar en periódicos, en revistas, todas las que conocemos, entre comillas, serias. Y hay información fidedigna muy interesante, pero no es producto de una investigación. Listo, chicos. ¿Alguna otra consulta? ¿Consulta? No, nada más. Las únicas bases de datos es Springer, Scopus, Elsevier y EEE, ¿nadie más? ¿Hay algo más? Sí, hay más bases de datos. ERIC, Dialnet, Scopus, DOAG, Cielo, Cielo Latinoamérica, Cielo Europa, porque ahora ya también hay Europa. Es decir, existe infinidad de bases de datos, pero hay que saber buscarlas, cada una por su especialidad. Listo, ¿alguna otra consulta? Me queda una hora, me queda media hora, doctor, usted me dice. Unos 15 minutos, perfecto. Listo, si el doctor me da los 15 minutos, yo me quedo una hora más conversando con ustedes. ¿Ah? Lo que pasa, mis estimados estudiantes, que es importantísimo analizar este espacio, porque siempre nos dice, hagan las tareas, hagan los proyectos, piensen en un proyecto, pero al final nadie me dice cómo empiezo, nadie me dice dónde busco. Y sí, conocemos por cultura general algunas bases de datos y estas bases de datos las tengo que aprender a buscar. Ahora yo les sugiero que vayan a su biblioteca, a la biblioteca de la universidad y verifiquen cuáles son las bases de datos que tienen acceso. Porque si no tienen acceso a ciertas bases que ya hemos mencionado, lo que pueden hacer es ingresar solamente a su Google Scholar y allí buscar a través de los buscadores y los operadores booleanos, poder buscar la palabra clave. Buscar de los últimos 5 años, de preferencia, no es obligatorio, pero de preferencia de los últimos 5 años, para que la información sea fidedigna o al menos una información que esté en tendencia. Al inicio de esta sesión decíamos pues de que lo que mirábamos en los artículos científicos era el vacío. Si ustedes no encuentran el vacío, es como que están copiando. Profesora, es que los formatos ya me jalan el Turnitin. Sí, pues. Pero tenemos que aprender no solo a parafrasear, sino a interpretar. Qué difícil es, porque a veces queremos buscar información y hoy día, buscando más que todos los tiempos, es importantísimo decirles qué es lo que yo he encontrado en estos años en lo que es investigación. Resulta que el estudiante viene, bueno, yo tengo un buen grupo, viene 28 estudiantes, ¿no? Entonces me dice, profesora, acá está mi avance, y yo le creo. ¿No? Dice justificación teórica, tal autor, y yo le creo. Voy a las referencias, abro el enlace y este señor no se llama así. No está el enlace. Si yo no me percato y yo no me acuerdo de los apellidos de ciertos autores, si yo no tuviese la capacidad de apuntar en mi Excel quién es quién, más o menos para acordarme, ¿qué sucede? El estudiante me dice, sí, profesora, tal autor dice tal cosa. Por ejemplo, ahorita ha fallecido el señor Aceituno, si no me equivoco, que también es de metodología de la investigación. Ha fallecido hace poco. Entonces, yo sé lo que él ha escrito, tiene un libro de investigación. Entonces, lo citan a él, ya sé, más o menos. Abro el enlace y se ve otra persona. ¿Y qué hace el estudiante? Copia de la otra tesis y como copió esa persona esa tesis, lo copió y como dijo Aceituno, y ese no decía eso. Y entonces cometemos el error y el error. Vayan a la fuente. Por eso es importantísimo conocer una fuente primaria y una fuente secundaria. No vayan generalmente a las tesis y decir, como tal persona investigó tal tema y este es un marco teórico y este es el autor, entonces yo también cojo este autor. Vayan, búsquenlo, pero vayan a la referencia. En mi época yo no me acordaba que era una referencia, ni sabía para qué servía una referencia. Ahí estaba, y punto. Hoy en día sé que esa referencia es importantísima porque sé de dónde estoy sacando la información. Entonces, abra ese enlace, verifique exactamente si es esa persona y qué dice esa persona. Ay, profesora, yo no me voy a poner a leer todas las referencias. Oiga, no me engañe, tenemos inteligencia artificial y lo hace en 10 minutos, ¿cierto? Lo hace en 10 minutos la revisión. Entonces,
todas sus referencias que ustedes trabajen, de tanto en las fuentes primarias como en la fuente secundaria, agréguele el DOI, agréguele el enlace, siempre. Esas dos características importantísimas, según el APA 7, usted utilice bueno, en el APA, en el caso de ustedes son el ISO, utilicen el DOI, ¿no? Porque es importantísimo para reconocer a la variable de estudio. Bien, listo, doctor. La Beatriz, ella se llama Beatriz, ¿no? La atracción, ¿no es cierto?, entre las chicas. Está muy bien, muchas gracias. Solamente para hacer un resumen, esta es la segunda conferencia que estamos realizando, la anterior fue sobre la observación, este sobre las fuentes. Próximamente la tercera será sobre bases teóricas, la cuarta será sobre diseño metodológico y la última sobre una investigación aplicada. Por razones del horario, estamos ajustando, que ya no sea de 7 a 9, sino de 6 a 8 como el día de hoy. Estamos programando una siguiente sesión después del examen, de los exámenes parciales, pero también hay un percance, un cruce de actividad. Queríamos hacerlo el 17 de octubre, pero hay un cruce. Entonces vamos a tener que diferirlo la siguiente semana. Entonces, por favor, estén actualizados con respecto al calendario. Esta conferencia y la anterior están en el Face de la facultad, entonces pueden ustedes recrearlo, ¿no es cierto?, revisarlo para que lo puedan chequear nuevamente. También hemos señalado que estos materiales queremos trabajarlo, hacer una especie de compilación para poderlo publicar, para que quede también archivado, porque también la universidad hay un concepto que se dice es lo que publica, entonces queremos publicar este tipo de materiales. Esta ronda de 5 conferencias no solamente lo vamos a agotar este semestre, sino todos los semestres queremos hacer estas rondas de conferencias, estas 5 conferencias con diferentes invitados. Esperemos robarle tiempo a Josefina, nuestra colega doctora Josefina, porque como se dan cuenta no es un tema que se agota, ¿no? O sea, las diversas conversaciones que hemos tenido con ella simplemente es una síntesis, ¿no es cierto?, recordando que es para chicos del segundo al octavo ciclo, y por lo tanto hay que afinar y ahondar más cosas, ¿no es cierto? Vamos a dar los enlaces también con todos los expositores para que puedan comunicarse con ella en cualquier momento. Y bueno, como digo, es motivarlos fundamentalmente para que ustedes en el 9º ciclo no estén recién pensando qué tema de investigación voy a realizar. La idea es que en el 9º ciclo tengan el proyecto armado. Por eso estamos exigiendo que de segundo al octavo ciclo ustedes tengan ya los materiales preparados, ¿de acuerdo? Para terminar, a las 7, dentro de unos minutos, vamos a hacer ¿cómo se llama el break cuando se toma café? Algo así, ¿no es cierto? No, pero ya es coffee break es para partir la ceremonia, el evento, ¿no? Es para agradecer su presencia. Queremos específicamente que ustedes llenen su asistencia también, y en los siguientes días o semanas le vamos a enviar un cuestionario para que nos puedan contestar cuál es exactamente el nivel donde están, para hacer algunos ajustes con respecto al contenido, porque una cosa es los chicos que están en el segundo semestre, otra cosa que están en el quinto y otra cosa que estén en el octavo ciclo, ¿no es cierto? Y porque además, como se dan cuenta, la terminología que gradualmente vamos a utilizar es matizado, ¿no es cierto? Los chicos del segundo ciclo, presumo yo, de manera muy arbitraria, de que cuando se señala ajuste de una muestra, supongo que no se entendió muy bien, ¿no? Entonces será motivo para que ustedes puedan revisar esos conceptos, ¿no? Cuando se habla de metodología con respecto a cuestionarios, ¿no?, de preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿no es cierto?, dirigidas, etcétera, también es parte de un concepto de diseño metodológico que no le enseñan. En todo caso, recién están empezando con el segundo ciclo, ¿no? En el curso investigación formativa le están dando algunas pautas recién. Pero es obvio que en este nivel no se puede omitir ese tipo de conceptos
y por lo tanto tienen que ustedes absorberlo, por eso muy hábil, ¿no es cierto? Dicen, busquen en su celular, porque efectivamente ahí tienen toda la información al respecto, ¿no? Hay traductores muy rápidos, ¿no es cierto?, que es simplemente verbal, y por lo tanto pueden trabajar de manera muy práctica. Más aún, yo pienso, en todo caso en términos muy personales, de que ustedes son mucho más rápidos que nosotros generacionalmente, ¿no?, por usar las plataformas, las redes sociales y todo tipo de transformación. Ha hablado también de lo que es el concepto de inteligencia artificial. Estaba revisando, ¿no es cierto?, el plan de estudio 2023, en este caso solo de la Escuela de Ingeniería Industrial, y resulta que hay un bonito estudio que vale la pena que después se le plantee como un tema específico, de que cuáles son las perspectivas profesionales que se tiene en la ingeniería industrial y cuáles son las perspectivas futuras que se tiene con respecto al mercado laboral para la ingeniería industrial. Y ahí está planteado de alguna manera lo que nos ha señalado Josefina, ¿no? Inteligencia artificial, por ejemplo, el uso de las redes, ¿no?, en general. Y eso ya no solamente es para ingeniería, sino en general es sumamente importante para nuestro espacio de investigación. Un elemento que está tácito también en el comentario que nos ha señalado Josefina, no ha sido explícita, digamos, porque no era el momento, es ¿quién escribe? ¿Quién escribe? Hay una redacción que señala no académica, pero también hay que utilizarla, porque es una fuente de información. ¿Cuál es? La periodística, ¿no es cierto? La descriptiva, simplemente la de observación, que es importante que usted lo desarrolle, ¿no es cierto? Y más adelante, de manera global, nos convertimos en articulistas, o como por ahí dijeron, paper, ¿no es cierto? Claro, paper es sinónimo en artículo científico para nosotros, ¿no? Ya gradualmente se va alcanzando a ello. Como no está presente el colega, lo podemos, bueno, sin mencionarlo, yo entiendo que el colega, Jorge Ortiz, ¿no es cierto?, ya tiene paper o artículos científicos con sus estudiantes. Entonces es algo sumamente importante. Entonces, desde ahora no esperen terminar su carrera profesional para empezar a publicar en revistas Scopus. Entonces, eso es lo que está logrando el colega. Entonces, ¿eso qué significa? Estas conferencias es justamente para motivarlos a ustedes, para que establezcan los diálogos correspondientes con los profesores, para que le abran espacio para investigar. Y eso es sumamente importante. No esperar terminar. Ahora yo creo que generacionalmente es importante desarrollar ese tipo de actividades. Para no cansarlos, supongo que ya quieren el café. ¿Ya está? Ah, siempre me olvido yo de eso. ¿Ya está? Ah, una pequeña foto.